los indicadores, ¿no? 4DX, disciplina de la ejecución, de Sean Covey. Y yo aquí les voy a recomendar un libro. Como yo siempre lo he dicho, cuando tú tomas un curso, siempre es muy recomendable para que lo puedas aprovechar y ver con más profundidad lo que dijo el instructor o qué realmente le puedes sacar provecho, pues es complementarlo con una lectura. En este caso, pues no es la excepción. Esto de los indicadores, yo les recomiendo que lean el libro Las 4 disciplinas de la ejecución. Ustedes como gerentes de ventas, realmente pienso que va a haber un antes y después si no lo han hecho. Si ya lo hicieron, les invito a que lo apliquen, a que lo vuelvan a leer si es que no lo están haciendo, ¿de acuerdo? Las 4 disciplinas de la ejecución, en mi caso, fue un parteaguas para poder entender el tema de cómo llevar un equipo de trabajo a que logre objetivos. De hecho, voy a empezar de abajo hacia arriba, en este caso, lo considero ahorita adecuado, en el punto número 4, seguimiento en el torbellino diario. Porque como les decía, el principal problema es que no das seguimiento porque tú no tienes tiempo, pero ¿por qué no tienes tiempo? Porque la operación te come, punto, ¿de acuerdo? Entonces, el factor clave es cómo voy a hacer que la operación no me coma y realmente pueda yo salir adelante, o sea, pueda dedicarle el tiempo a eso. Bueno, lo que yo les puedo decir como un resumen de estos 7 puntos que vamos a ver en del seguimiento, tiene que ver con el tema del seguimiento muy puntual. Hay muchas formas de darle seguimiento eh, ya muy, digamos, el autor, bueno, se lo planteo de esta manera, el autor habla que tienes que tener juntas con una estructura de que debe de tardar cierto tiempo, etcétera, etcétera, que eso es bastante importante. Entonces, yo lo que sugiero de una manera práctica es que ustedes implementen un seguimiento diario de reuniones de 30 minutos, 1 hora a lo mucho, dándole 5 minutos o 10 minutos a sus vendedores para poder revisar que se estén llevando adecuadamente las cosas, ¿no? Hay otras metodologías que, bueno, por ejemplo, hay una metodología que se llama la metodología Scrum, aunque está muy enfocada a un tema de equipo de desarrollos de software, pero creo que puede servirles. ¿Qué quiero decirles con esto? Que tienen que implementar un formato en su seguimiento, no nada más es sentarse y preguntar y verlo, ¿no? En este caso, yo lo que les digo es, tienen que determinar un tiempo y solamente y específicamente revisar que se esté llevando a cabo el registro de esto, que es lo que nos atañe en este curso, ¿de acuerdo? Entonces, y eso tienen que ustedes ayudarlo. Y tienen que ver por qué es que se está atorando ese registro. El otro punto es poder ver el score en tiempo real. Este mismo libro menciona que pone la analogía de un partido de equipo de básquetbol. Cuando tú estás en un equipo de básquetbol, es un deporte muy rápido en donde el score va cambiando pues, con una velocidad pues, muy impresionante, ¿no? Más que a lo mejor otros partidos, otros deportes, ¿no? Si lo comparas con el fútbol, pues bueno, acá sí se te puede olvidar cuánto vas. Entonces él dice, imagínate que estás jugando básquetbol y no sepas cuánto llevas. No sepas cuánto llevas y no sepas cuándo se acaba el tiempo. Lo mismo pasa con los vendedores. Aquí todos los vendedores tienen que tener todos los días sus indicadores en primera mano. Siempre tienen que saber el score en tiempo real. Esa es otra situación que se debe de hacer, porque si no, tú como vendedor o tú como gerente de ventas, no vas a ayudar o no le vas a dar la información algo que sucede que se llama autogestión, ¿no? La otra vez hablaba también con un empresario y le decía, bueno, lo que pasa es que aunque tú propiamente no tengas todo lo que se necesita para que puedas dar un seguimiento, la misma plataforma te va a ayudar a que ellos se autogestionen. ¿Por qué? Porque va a darle cierta información, cierto orden que va a facilitarle, pues obviamente, ese trabajo, ¿no? Entonces, al autoscore le va a ayudar mucho a que haga una autogestión y esté viendo cómo va, ¿no?
como ese tema, ¿no? Otro punto aquí que les decía de los KPIs, que es establecer las actividades que apalancan la venta, que también habla el autor. Esto se me hace sumamente importante porque también en las experiencias que tenemos, cuando entramos a un tema de indicadores, el empresario de repente no sabe qué cosas medir o quiere medir muchas cosas, o el gerente de ventas quiere medir muchísimas cosas y realmente no te van a llevar a nada, porque por más datos que quieras, se necesita sacarlos de algún lado. Ese es el punto, que más adelante lo vamos a ver. Bien, entonces aquí el autor habla de una cosa que se llama apalanca la venta. ¿Eso qué significa? Les voy a poner el ejemplo de alguien que vende coches y que son los indicadores que tú tienes realmente que tener con la plataforma o sin la plataforma, o sea, como sea. Hay un vendedor que vende carros, ¿no? El vendedor que vende coches, una acción o actividad que hace que apalanca la venta, pues es una demostración del carro, ¿no? O sea, que el cliente se suba. O sea, no es tan importante cuántas llamadas hizo, a lo mejor, que ese es el ejemplo, ¿no? ¿Cuántas llamadas hiciste? 300 o 400 o 500 llamadas. Pues eso no importa, porque esas llamadas no están apalancando la venta. La prueba de manejo, mejor dicho, se llama la prueba de manejo, esa sí apalanca la venta. Y lo que tú tienes que saber, ¿cuántas pruebas de manejo hizo? Entonces, hay que definir, establecer las actividades que realmente apalancan la venta. Entonces, no le tienes que pedir entonces al cliente, al vendedor, que registre todo. Ese es un gran punto. Entonces, ok, no me registra las llamadas, que está un poco entre comillas, ¿no? Porque pues, también es importante saberlo, pero en un momento dado a lo que voy, porque incluso hay gerentes de ventas que dicen, es que es imposible que eso pase, mi proceso no se da. Ok, muy bien, tu proceso no se da, pero entonces nada más quédate con las actividades que apalancan la venta, como lo que le acabo de decir. A lo mejor al gerente, a los vendedores de carros no le vas a decir, pues ponme todas las llamadas, pero sí debes de documentar tus demostraciones o tus pruebas de manejo. Ahorita vamos a ver aquí abajo algunos indicadores, ¿no? Que para medir las fugas. Vamos a ver. Y bueno, definir las metas crucialmente importantes, así le llama el autor. Realmente se tienen que leer el libro para que vean de qué se trata, porque muchas veces tú como gerente de ventas, pero yo pienso que en este caso la definición de la meta crucialmente importante va más allá compañía que a un nivel de gerencia de ventas con vendedores. Pero de todas maneras lo puse para que esté completo las 4 disciplinas de ejecución. Pero los que sí tienen un impacto es establecerse se apalanca la venta, poder ver el score en tiempo real y seguimiento en medio del torbellino diario, que ese es el gran reto. Cómo el torbellino de la operación no me va obstruir que yo pueda hacer mi seguimiento correctamente. Bien. Aquí les pongo unos ejemplos de una tubería y de las fugas que puede haber, ¿no? De los diferentes segmentos de esa tubería, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los indicadores que tienen que ver? Una medida es el tiempo. Hablo yo en la metodología del 30%, que ahora el tiempo tiene muchísimo que ver. Si tú no le respondes al cliente de manera inmediata, de verdad, créanme, menos de un minuto. Nosotros tenemos casos, así como somos fabricantes del bot, también somos usuarios del bot, pero antes que nuestro protocolo era una atención de 1 hora, había clientes que pasaban 30 minutos, no le respondíamos y ¿por qué estás tardando tanto? Entonces, ahora, obviamente, con el bot, pues inmediatamente por lo menos le decimos buenos días, ¿no? Si él también dice buenos días, pues el bot ya le está diciendo buenos días, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces tienes un tema de tiempo, parece increíble, pero quieren realmente que sea prácticamente inmediato. Entonces hay un indicador del tiempo de registro al primer contacto, o sea, cuando llega y cuando tienes contacto. Otro indicador del tiempo es desde que se registró, ¿cuánto tiempo tardas en cotizarle? Y otro en el tiempo es desde que hiciste la presentación hasta que le enviaste la cotización. Otro indicador es la tasa de conversión. Aquí ya no estamos hablando de cuántos prospectos convertía cliente. La tasa de conversión
de cotización a venta, tanto prospectos a clientes, y aquí hay un tema que es importante que vean ese curso también, porque hablamos que la tasa de conversión no se mide en dinero, se mide en cantidad de cotizaciones. Hay una gran diferencia en ese sentido. No es que no vas a ver el dinero también, pero más bien aquí lo que yo sugiero es mide la tasa de conversión en cantidad de cotizaciones. Si yo coticé 10, ¿cuántas estoy convirtiendo? No nada más en dinero, porque ahí no te va a permitir trabajar y sobre todo localizar las fugas, porque ahorita, como te decía, tú como gerente de ventas tienes que decir, ok, yo tengo una tubería de ventas y si ahorita no estoy logrando mis objetivos o quiero vender más, entonces debo de tener una fuga y tengo que atenderlos. Muy bien, bueno, esto es en el tema de los indicadores. Vamos con el otro que es agenda con GTD, ¿no? Traducción al inglés, Organízate con Eficiencia, de David Allen. Ese también es un gran libro, en lo particular a mí también me ha servido mucho y considero, de hecho yo tengo un curso que se llama Administración del Tiempo y que es el manejo de la agenda, es todo un curso especialmente en donde les explicamos y vemos cómo ayudarles para que manejen la agenda, porque el primer problemática de la agenda es que hay quien dice, yo no puedo manejar una agenda, se acabó. O sea, no, es un ejemplo muy simple, ¿no? Tú le dices a alguien, bueno, nos vemos, ¿qué te parece si salimos a tomarnos un café digamos, ahorita estamos en enero, ¿no? Imagínate en junio, el 14 de junio. Hay quien se estresa, ¿no? Porque ni siquiera puede hacerlo, no sabe manejar una agenda. Entonces, es muy importante cuando tú estás dirigiendo un equipo de ventas que puedas manejar una agenda, que tú te manejes una agenda, obviamente, ¿no? Y que tu equipo de ventas hace. Entonces, yo te recomiendo que leas este libro. Yo aquí solamente, al igual que el anterior de las 4 disciplinas de ejecución, te voy a hacer nada más un pequeño resumen de lo que considero más importante, ¿no? Hay que entender una cosa, ¿no? El tiempo no se administra, son las acciones. Entonces, en realidad, cuando tú tienes una agenda, aunque tú lo haces en un día y un horario, tú no estás administrando ese tiempo, estás administrando a dónde le vas a dedicar tu tiempo. Eso es muy importante en un primer cambio de foco o de chip. Tú estás poniendo en tu agenda a dónde vas a dedicar tu tiempo para lograr un objetivo. Eso es lo importante. ¿Me explico? Ok, bien. Si tú haces ese cambio, cuando tú veas la agenda del vendedor, te vas a dar cuenta a dónde va a llegar. Es así de simple. Si tú ahorita me preguntas, oye Mario, ¿cuál es tu agenda de esta semana, de este mes? Y no nomás con respecto a trabajo, con respecto a qué voy a hacer el fin de semana. Voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué haces después de las 6 de la tarde que sales de tu trabajo o a las 7 y después los fines de semana? Cuando tú lo agendas, lo que tú tengas agendado, pues es lo que vas a conseguir de resultado. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, con los gerentes de ventas, tu agenda te va a permitir saber a dónde van a llegar tus vendedores. Ahora, aquí es importante entender que hay 4 tipos de agendas o de acciones o de administración de tareas a hacer, ¿no? Primero, pues tú tienes una lista, ¿no? De cosas que tienes que hacer, ¿no? Segundo, el uso de la agenda para programar acontecimientos y actividades a futuro. Eso es lo que normalmente tú llegas cuando tú tienes es que quedé con el cliente de llamarle. Y de hecho, en realidad, por ejemplo, que la segunda es hasta donde llegamos la mayoría, porque tienes la tercera que es una idea central de priorizar, clasificar y centrar en el establecimiento de metas y objetivos. Vean, cuando tú no logras, o sea, tú tienes un proyecto en tu empresa y no logras sacar el proyecto, es porque no estás usando la agenda a nivel tercero. Y bueno, eso no se diga el enfoque a resultados basado en una misión. Mire, se lo voy a explicar de esta manera. Cuando di ese curso de administración del tiempo, hubo una empresaria que quería solamente trabajar medio tiempo, nada más. Dice, yo quiero nada más, tenía un restaurante y solamente me acuerdo muy bien porque iba ella y su esposo, ¿no? Entonces,
pues se puso interesante porque el planteamiento de ella decía, ¿cómo le voy a hacer, Mario, para solamente trabajar medio tiempo, ¿no? Entonces le decía, bueno, es que ahí es donde entra la agenda. ¿Qué vas a agendar? Tú a lo mejor ahorita vas a trabajar todo el día, pero ¿qué vas a empezar a agendar? A lo mejor tienes que agendar el tema de competencias de dirección, porque entonces tienes que crear un equipo, tienes que tener mandos intermedios, alguien tiene que hacer lo que tú haces, entonces tienes que preparar gente, entonces tienes que prepararte, tienes que tener en tu agenda capacitación, ¿me explico? Pero si tú no pones en tu agenda capacitación, pues ¿cuándo vas a poder hacer eso? Pues no, porque eso no se hace de buenas intenciones. Es un trabajo, por eso no se administra el tiempo, se administra las acciones, que es lo que yo voy a lograr. Muy bien. Entonces, este es algo importantísimo que ustedes como gerente de ventas deben de tenerlo. Ojalá y con este poco tiempo de la explicación pueda haber transmitido algo importante y hacer un cambio, influir ahí con lo que están haciendo, ¿no? Si lo están haciendo ya, qué bueno. El otro punto también en el tema de la agenda, aquí les puse un diagramita. Este diagramita lo pone el autor. A mí se me hizo muy importante para poder saber manejar agendas. Y aquí hay uno que se llama la técnica de los 2 minutos, digamos, así le llama él, ¿no? Tú tienes que determinar, si tú estás haciendo algo y digamos, te va a llevar menos de 2 minutos, lo haces de una vez. Yo en lo particular, mi estándar no son 2 minutos, son 5 minutos. Si a mí yo estoy trabajando en algo, en un proyecto o tengo que hacer algo y lo hago en menos de 5 minutos, lo hago de una vez, no lo voy a posponer, ¿de acuerdo? Eso te va a permitir que tú realmente puedas seguir, que te pueda ayudar a respetar la agenda, porque si no, lo que va a suceder es que obviamente vas a darle pues va a ser un crack y vas a romper tu agenda en ese sentido. Y aquí hay más cosas, porque bueno, él le llama bandeja de entrada, los que están como su buzón, ¿no? Aquí dice, ¿qué es? ¿No? ¿Requiere una acción ahorita? No, lo desecho o lo mando a algún día. Hay un como una cesto, ¿no? Le llama el autor, entonces tú lo mandas algún día. Si requiere acción, entonces tú dices, ok, tiene que ser varios pasos, tengo que hacer un proyecto. Y si no, hago un proyecto, hago una evaluación, ¿se fijan? Pero en todo eso, ¿dónde lo tienes que poner? Pues en una agenda, de revisar y poner en la agenda, eso es muy importante. Y aquí no, ¿me va a llevar menos de 2 minutos? Si sí, lo hago de una vez, y si no lo delego, lo pospongo, o si lo pospongo, lo pongo algún día, o también lo mando y lo agendo, ¿de acuerdo? Entonces, este diagramita, si ustedes lo pueden incorporar mentalmente y lo hacen automático, les va a ayudar a que puedan sostener una agenda. Esto es, y viene a ver porque la mayoría de la gente me dice, es que yo no puedo tener una agenda. El vendedor es muy fácil que la agenda se la rompe porque el cliente dice, ya quiero que vengas ahorita. Que en ese curso, y en ese curso también les explicamos el aprender a decir no. O sea, pues no puedo, tengo que terminar esto. Cliente, mañana te busco, te doy una disponibilidad. De hecho, sí, no es fácil, porque, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados, nosotros como empresa, a dar disponibilidad. Y yo, un cliente, pues no sé si se enojó, se molestó o qué, pero su comentario fue como, ¿cómo es posible si yo soy el cliente? Yo debería de decirte cuándo, ¿no? ¿Cuándo es cuando yo quiero que tú me atiendas? Pero si nosotros no entramos a un tema de agenda, quedaríamos mal con todo mundo, sería un caos. Entonces, es por eso es que es tan importante el manejo de la agenda. Muy bien. Y ahí está el libro para que puedan sacarle más provecho a esto. Muy bien. El tercer punto es, tu empresa hay que verla como una fábrica general de ventas. Tu gerente de ventas tienes que verlo así. Hay que hacer el cambio del concepto. Ya no hay que verlo como un proceso, porque siento que también ahí está el punto, ¿no? Cuando tú dices, ay, es un proceso, pues ni siquiera sabes que es un proceso y a lo mejor el proceso lo tienes tan arraigado en un tema de otra cosa, menos de ventas. Entonces digo, vamos a cambiarlo a tubería y es una fábrica general de ventas y hay que entender lo que les decía a ustedes como gerente de ventas, entender que es un proceso y que lleva varias etapas y lleva varias digamos,
momentos en la vida del cliente desde que es un prospecto o un desconocido, aquí ya se ve. Aquí, como ustedes están viendo, este es de manera muy general, pienso muy general, pero es lo más práctico para que tú puedas definir tu fábrica, en este caso tu tubería. Si no lo tienes o le tienes de otro nombre o le llamas de otro nombre, yo te invito a que le tomes una foto a tu celular o nos mandes ahí en la encuesta que quieres verlo para que te mandemos este video también y lo puedas analizar. Pero lo que quiero decirte es que tomes muy en cuenta el nombre de estas etapas que tenemos, tanto en la tubería como en todo el proceso. Y aquí hay algo que al margen de esta capacitación específicamente que son para vendedores, creo que también los gerentes de ventas tienen que obviamente manejar un concepto básico de marketing digital, ¿no? Porque el marketing digital te lleva y te obliga a entender digamos, el camino o la tubería, porque antes de que no fuera el marketing digital, tú te ibas a muchísimos cursos, pero en la mayoría de los cursos no te lo explicaban como un proceso. Y creo que ahí fue realmente todo el problema. Porque si desde un principio de los cursos que tomamos nosotros como vendedores, antes de que llegara el marketing digital, nos hubieran dicho del proceso, pues era más fácil. Y bueno, y también entiendo, antes no había este tipo de tecnología como CRM-SEO, y era más complicado el que tú metieras a tus ventas a un proceso, ¿no? Pero bueno, dicho eso, tú tienes entonces que segmentarlo como lo estás viendo. Primero vamos con la parte de abajo. Obviamente hay un tema de atracción, que es lo que tú haces con tus redes sociales, ¿no? Generación de demanda, y ahí los desconocidos los tienes que convertir en visitantes para que lleguen a tu página o a tu página de aterrizaje, etcétera, y en su momento te dejen sus datos. Cuando ya te dejan sus datos es el primer registro, ¿no? Entonces ya lo tienes que pasar a convertir, lo vas a convertir a prospecto. O sea, tú de visitante lo pones a prospecto, ¿no? Porque ya te dejó el registro, ya cuando tú ya estés en el primer contacto, tienes el acercamiento, entonces ya tienes un prospecto. Y luego ya que lo tienes como prospectos, entras al manejo de la oportunidad y entonces tienes que cerrar para que se convierta en un cliente. Y por último está el tema de la postventa. Puse la postventa porque normalmente en la tubería no la incluyen, pero es importante porque la postventa es lo que tú digamos, es la parte final del proceso de venta donde te aseguras que lo que le prometiste se cumplió, ¿de acuerdo? Y lo pongo porque es parte del proceso o de tu tubería de venta, ¿no? Que bueno, ya dijimos que vamos a hablarle de tubería. Muy bien, si se fijan, a mí también un poco el proceso, bueno, yo tengo mucho tiempo manejando el proceso, entonces, pues es una cuestión de acostumbrarnos, de manejarlo como tubería. A mí, la verdad, desde que encontré este concepto, se me ha hecho mucho más fácil poder explicarlo. Entonces, eh, creo que a ustedes va a ser mucho más fácil poder adaptarlo. Muy bien, entonces hay que entender eso. En esta tubería, como ven, hay fugas, ¿de acuerdo? Tú tienes una fuga desde un principio, desde que se está registrando, o puede ser una fuga en el acercamiento, etcétera. Muy bien, para eso les invito a que vean el curso Metodología 30%, donde se explica con más detalle. Entonces, lo primero que tienen que hacer es generar tu tubería de ventas y cambiar los conceptos, y a la hora que tú estés trabajando con tu gerente, con tu equipo de ventas, hablar desde este lenguaje nuevo.